¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas también luego están disponibles en nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando, como de costumbre, con un personaje referente en un área del quehacer humano. En esta oportunidad, no solamente en el área deportiva, sino también en la parte social. Vamos a estar conversando en los próximos 60 minutos con Luis Beltrán Sojo Mallorca, mejor conocido como Luis Sojo. Bienvenido al programa, Luis. Gracias, José Luis. Gusto estar contigo en tu excelente programa. Y bueno, contento de estar nuevamente en Venezuela y por supuesto acá en Barquisimeto. Y nosotros, aprovechando que dentro de esa apretada agenda de actividad que estás cumpliendo también con la Fundación Luis Sojo, pues pudiste abrir estos minutos para aprovecharlos al máximo con nuestros televidentes. Vamos a comenzar con las raíces, Luis. Todo lo que nos puedas decir de tus inicios, dónde naciste, quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban, cuántos hermanos y cómo era ese niño Luis Sojo. Bueno, mira, fue un inicio bastante bonito, ¿no? Yo nací en Caracas, criado en Petare, específicamente en el barrio 24 de Julio. Bueno, mi papá Ambrosio Sojo y mi madre Cristina Mallorca de Sojo, que bueno, fueron esos pilares fundamentales para la crianza de 6 hermanos. Yo soy el último de 6. Mi hermano Hernán, que ya no está con nosotros, que ya todo el mundo aquí en Barquisimeto lo conoce, fundador de la Fundación Luis Sojo. Y mis hermanas, bueno, Carmen, Jacinta, que para descanse también, Rosa Virginia y Ana Cristina, y después, bueno, vengo yo. Pero fue una crianza bastante bonita, ¿no? Un barrio donde siempre el deporte estuvo presente en mí. Yo era un admirador de mi hermano Hernán porque él hacía de todo. Malo, pero lo hacía. Practicaba todos los deportes y, bueno, él fue en una época en el barrio secretario o presidente de la asociación de vecinos, pero en la parte deportiva. Y era un hombre que siempre estaba ligado a eso, pues como lo dije, al deporte y también a la parte de la cultura. En un centro cultural y deportivo José Vega, se llamaba así, donde él fungió como te dije, presidente de eso. Y bueno, siempre traté de emularlo, ¿no? Esas cosas, pero fue una infancia extremadamente hermosa en el cual siempre la recuerdo. Luis, ¿cómo eras tú de niño? ¿Eras extrovertido, introvertido? ¿Cómo fue eso de vivir con 6 hermanos allí en la casa? Mira, yo siempre fui más que todo soñador. Siempre veía, ¿cómo te digo? Ver a mis padres luchando por mantener a 6 hijos. Mis hermanos siempre tuve el apoyo de ellos desde pequeño. Y bueno, el béisbol siempre me arropó. Y mis hermanos siempre me apoyaron en todo eso. Entonces, era un muchacho que con una visión de poder ayudar a mi familia, porque a pesar de que en lo personal no es que lo tuve todo, pero bueno, siempre en la casa nunca faltó la comida. Sin embargo, mis hermanos, los 3 mayores, mi hermano y mis 2 hembras, mis hermanas hembras, las mayores, pasaron muchos problemas, muchas necesidades. Y bueno, uno en los barrios siempre ve cómo los padres buscan la manera de poner la comida en la mesa, ¿no? Y eso a mí siempre me llamó la atención. Y yo decía, wow, ¿cómo hace mi papá para mantener a 6, 7 o 8 bocas manejando un taxi, ¿no? Y veía ese sacrificio todos los días y bueno, era algo que siempre de pequeño tuve en la mente de cómo yo podía ayudar a mi familia. De alguna manera lo acabas de decir, pero quisiera hacer énfasis en eso. Luis, al día de hoy, cuando ya estás próximo, por cierto, a cumplir años, ¿qué características crees tú que tienes o que adquiriste de tu padre y qué características de tu madre? Mira, el trabajo, ¿no? El echar para adelante, el nunca rendirse. Mi mamá, a pesar de que fue una persona que siempre estuvo la mujer del hogar, pero son los que más trabajan. O sea, pararse a las 5 de la mañana, hacer las arepitas, pendiente de que nosotros fuéramos al colegio, pendiente de que nosotros, cuando regresáramos, teníamos la comida, la arepita, todo ese tipo de cosas, los fines de semana, buscando las actividades para nosotros, de cada uno. Y yo creo que eso, ¿no? Las características son esas, de echar para adelante y bueno, prueba de ello que mi libro Yo mismo soy es prueba de eso, ¿no? Viene de esas raíces, de ese entorno familiar que siempre voy a estar agradecido de haber tenido unos padres y unos hermanos que siempre me apoyaron en todo.
¿Dónde estudiaste la primaria, Luis? Y háblanos qué tipo de juegos te gustaban. Obviamente que a lo mejor va a salir a relucir el béisbol, pero aparte del béisbol también, ¿qué otro tipo de juegos, tradicionales o no, te llamaban mucho la atención y te gustaba jugarlo? Sí, yo estudié en la Consolonada Tovar, una escuela que estaba en el mismo barrio. Ahí pasé toda mi primaria. Y obviamente yo hice de todo. Yo jugué, bueno, todos esos juegos tradicionales, obviamente, en mi infancia, como la metra, la perinola, el yoyo, todo ese tipo de cosas. Y el deporte que siempre me apasionaba era el basquetbol, no era el béisbol. A pesar de que empecé de muy temprana edad con el béisbol, pero el basquetbol era el que me atraía. Jugué mucho voleibol, futbolito. Era una persona netamente deportiva. Y bueno, al final ya el béisbol fue el que terminó diciendo, ven acá, pajarito, que aquí puede estar tu futuro. Y fue algo que bueno, te lo doy gracias a Dios todos los días por eso. ¿Tú recuerdas cómo fue tu primera cita con el béisbol? Sí, totalmente. Fue a los 6 años. De hecho, mi hermano en la casa materna, allá en Petare, la sala era muy larga y mi hermano me ponía a lanzar los 4 o 5 años. Y a la edad de los 6 años me llevó al Parque del Este, allá en Caracas, donde me llevó con el señor Vilche, famoso señor Vilche, en las Torres de Petare. Y ahí, bueno, me pusieron a lanzar. Ponché, mira, y no se me olvida nunca, a pesar de la edad, 6 años. Ponché a los 2 primeros y después di 4 bases por bolas consecutivas y me sacaron del juego y la lloradera fue del Parque del Este a Petare. Pero eso fue mi primer encuentro con el béisbol y bueno, siempre lo llevo presente. ¿Cómo se llamaba el equipo? Las Torres de Petare, pero tenían la semillita, eran los Gatos, que era un uniforme blanco con azul y ahí, bueno, empezó todo. ¿Qué recuerdas cuando ese niño llegó entonces, digamos, con un poco ahí de quizás la rabia porque empezó muy bien, pero que se le presentó ese percance? ¿Y cómo fue quizás si hubo el apoyo familiar, la mamá? Que generalmente uno ve que siempre son las madres las que van ahí con los muchachos para las academias o para el estadio. Sí, y eso es una excelente pregunta, José Luis, porque el béisbol, yo creo que todos los deportes, existe el fracaso. Existe el fracaso y donde uno mentalmente tiene que sobreponerse de todas esas cosas, trabajando aún más. Y yo recuerdo que mi hermano me decía que no le hagas caso a eso pasa, esto estás empezando. Y yo llorando en ese autobús, ¿no? Pero, y eso es lo que yo trato de inculcar a los jóvenes ahorita, que este deporte, como dicen los americanos, es un deporte de failure, que es donde está el fracaso constante. Imagínate, tú das 3 en 10 turnos y eres un fenómeno, entonces ya regalaste 7 outs. Y entonces, bueno, en ese sentido, la parte mental influye muchísimo y ahí es donde puedes tú simplificar ¿cómo se llama? El éxito o el fracaso. En la escuela, en esa primaria, ¿cuáles eran esas materias que se te hacían más fáciles y cuáles o se te complicaban o simplemente no te llamaban mucho la atención? La que siempre me gustó fue matemática. Obviamente ciencia, estudio social y esas cosas no, eran como, la vida como muy aburrida, ¿no? Pero son experiencias vividas muy bonitas. Yo creo que la época escolar siempre es una de las etapas más lindas de un niño y bueno, yo la pasé muy bien en mi barrio, al lado de mis amigos. Eso te iba a preguntar, de esa primaria, de esos primeros años de escolaridad, ¿te quedaron algunas amistades? Totalmente. Y de hecho, mi mejor amigo del barrio es Iván Muro, un hombre que actualmente estamos juntos, seguimos, ya tenemos más de 50 años conociéndonos, y siempre estamos en contacto, ¿no? Y hay muchísimas otras personas más que todavía están en el barrio, pero no lo veo tan frecuente como lo veo él, que todavía sigue viviendo en el barrio. Nos decía que lo que más te llamaba la atención era el baloncesto. ¿En qué momento y quién fue la persona que de repente le hizo ver a Luis Ojo que no era por allí, sino por el béisbol? Yo mismo. A pesar de que tú puedes admirar y puedes copiar la imagen de cualquier jugador, siempre entendí de que el béisbol quizás era el deporte que me atraía. Fíjate que a la edad de 15 años, cuando yo empecé a buscar firma con el béisbol, obviamente no tenía las condiciones para firmar en ese momento. Ya yo sentía de que el basquetbol no era el deporte que me iba a llevar a algo positivo, ¿no? Más allá de la pasión que tú puedas sentir. Y después, bueno, ya me dediqué directamente al béisbol y a medida que fue 16, 17, 18 años, veía que el deporte del béisbol me estaba dominando en ese sentido, estaba adquiriendo más
condiciones, mejor actitud dentro y fuera del terreno. Y eso yo creo que me llevó a tomar la decisión rápidamente. Sacaste tu sexto grado de primaria. ¿Recuerdas qué estabas pensando en esos años cuando ya aprobaste tu sexto grado? Bueno, mira, primero seguir estudiando, ¿no? Y era algo que mi papá siempre nos inculcó, que había que estudiar, porque si tú querías ser alguien en la vida, había que prepararse, ¿no? De hecho, cuando yo le digo que no voy a estudiar más, que me quiero dedicar a la pelota, fue un problema. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué edad tenía? Oh, ahí sí me raspaste, pero fue la edad de, no sé, 15 años, algo así, que yo me quería dedicar al béisbol y mi papá nunca entendió el béisbol, incluyendo hasta que yo llegué a Grandes Ligas. O sea, no es que él sabía que si su hijo daba 2, 3 y era un buen día. Y conocía algunas cositas, pero no tenía ese conocimiento como lo tenía mi mamá. Y llegó un momento que, bueno, cuando le dije así, me corrió de la casa. Háblanos del contexto, de lo que tú recuerdas, cómo fue ese momento, en qué sitio, quiénes estaban presentes y cómo comenzaste la conversación, si es que la empezaste tú o la empezó tu mamá. No, la empecé yo. La empecé yo y antes tú sabes que enfrentar a los padres era algo, el respeto, todavía, ¿no? Pero padre es padre y madre es madre, pero antes como que eran más severos los padres, ¿no? Y hablar con ellos era como pedirle permiso. Y mi papá me dijo, yo no quiero criar vagos, si tú no vas a estudiar te me vas en la casa. Y me sacó de la casa y fui a parar a casa de mi amigo Iván, que te acabo de mencionar. Y bueno, a la semana y media me fue a buscar mi mamá, me dijo, vete para tu casa y que tú tienes tu cuarto allá. Yo tenía miedo de enfrentar a mi papá. Yo creo que esa fue la primera vez que yo le dije Ambrosio a mi papá, lo llamé por su nombre y le dije que quería Ambrosio, yo quiero hablar contigo, no de padre e hijo, como caballero. Creo que tenía 16, 15 para 16. Y bueno, recuerdo que ese día llevaron 5 metros de arena para la casa que yo le quería hacer la casa a mi hermana en la parte de arriba. Ahí fue la primera vez que llamé a mi papá por su nombre y la primera vez que lo vi llorando. Porque le dije que si yo tenía el apoyo de mis hermanos, yo tenía el apoyo de mi madre, de mis amigos, pero me hacía falta quizás el más importante, que era el apoyo de mi padre, para yo lograr mi objetivo. Ahí nos abrazamos, lloramos, le dije, váyase a acostar, que yo subo los 5 metros de arena, más felices, que lo vi como medio metro, y de ahí en adelante las cosas, bueno, empezaron a fluir para mí, mi familia, y bueno, gracias a Dios, lo demás es historia. Así es, y sobre esa historia vamos a seguir conociendo en las próximas partes. No se aparten de nuestra sintonía, que en breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con Luis Sojo. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Luis Sojo. Luis, en la anterior parte nos hablaba sobre cómo fue tu niñez y cómo, pues, de probar luego en varios deportes, finalmente es el béisbol. Y además, una decisión muy dura, muy, muy importante en tu vida y además que tuvo su connotación familiar, que fue, bueno, no voy a seguir los estudios porque ya tengo que dedicarle al béisbol lo que hay que dedicarle si quiero llegar a la excelencia, porque cuántos jugadores no firman en el béisbol profesional y cuántos son los que realmente llegan a Grandes Ligas y mucho más aún a llegar a un grupo élite en Grandes Ligas, de ser campeones de Serie Mundial, todo eso. Hablemos de qué ocurrió entonces luego de que te animaste, subiste digamos, la carga que había de arena pendiente ahí para la construcción de tu hermana. ¿Qué ocurre después, inmediatamente después de esa decisión donde te abrazas con tu papá, que ya finalmente acepta que te vas a dedicar al béisbol? Sí, ocurre algo interesante en mi vida. Yo creo que esa fue una de las decisiones más importantes para mí, que fue, bueno, nos dimos el abrazo y yo empecé a entrenar, porque fíjate, cuando tú eres adolescente, uno nunca inventa nada bueno. Nosotros todos los viernes nos íbamos de fiesta, los amigos, y después parábamos en la playa, pero sin medio en el bolsillo. No me pregunte cómo llegábamos a la playa, allá a La Guaira. Y yo tomé una decisión y hablé con mis amigos. Ya tenía la bendición de mi papá. Y le dije a mis amigos, ¿sabes qué? Ya yo no puedo, señores, salir con ustedes, yo me voy a dedicar a lo que quiero ser. Y empiezo a entrenar todos los días, de 12 de la noche a 2 de la mañana, la parte física. Que tú eras muy flaco, ¿no? Muy flaco, sí. Pero la parte física es lo que te lleva a ti a coger esas condiciones y decir, bueno, estoy bien, me siento bien.
Obviamente hubo malestar entre mis amistades, algunos no me hablaron más, otros entendieron la situación. Y mi papá me preguntó, ¿por qué tú estás entrenando? Y le dije, porque si yo no entreno a esta hora, los fines de semana voy a estar en fiesta. Y no quería hacer eso. Luego, bueno, me puse a entrenar a esa hora y en la mañana agarraba el bate y el guante, que era la parte deportiva, pero la parte física era de 12 a... Ahí la gente, los comentarios fueron, Luis Ojo está loco, Luis Ojo está robando gente, Luis Ojo está consumiendo droga, etc. Pero mientras yo entrenaba en la parte física, que era la entrada del barrio hasta arriba la copa, yo vivía casi que al final de la calle, ahí estaba mi papá en el balcón contándome las veces que yo subía y bajaba. Llevas una, llevas dos, llevas tres. Eso lo hice José Luis por espacio de 4 meses. Y el nivel de juego mío mejoró de una manera considerable, que ya después que yo iba a los juegos, la gente decía, wow, ¿pero qué le pasó a este muchacho? Porque jugábamos los fines de semana. Y bueno, de ahí en adelante la cosa fue mejorando, pero no llegaba la firma. No llegaba la firma y mi papá, ¿qué pasa? Entonces empecé a trabajar. Empecé a trabajar en varias empresas, agarraba aquí 1 mes, 2 meses. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en su trabajo? Bueno, mira, yo trabajé, te voy a nombrar, en una fábrica de cassette. Probando cassette en inglés, que no sabía ni qué le estaba diciendo para ver si estaban rayados o no. Trabajé en una empresa que se llamaba Cocina Rústica, no sé si todavía... trabajé en la Plum Rose, trabajé en una fábrica de pintura, buscando ese dinerito para ayudar a la familia, con este y con otro, pero para mi papá no era... O sea, él decía que yo estaba perdiendo mi juventud, no estoy estudiando. No empezaron los problemas, pero sí estaba la preguntita, ¿qué pasa? Y no ha firmado, y no ha firmado. Y bueno, ya cuando llega ya el momento, como yo digo, no es que me rendí, pero ya las esperanzas se habían acabado un poco. Fue cuando vine en febrero del año 95 a acabar Barquisimeto. Antes de eso, ¿habías hecho algún contacto y había fallado? Yo fui a todos lados. Antes no había academia. Los scouts venían de Dominicana o de Estados Unidos y decían, mira, hay un scout en La Guaira. Tú agarrabas tu carro para La Guaira, llegabas y a veces te decían, no, si no estás recomendado no puedes practicar. No, para todos lados, Maracay, Valencia, me vio todo el mundo y todo el mundo me decía que no. Y yo seguía con la cuestión. Obviamente mi familia como podía agarrar 3, 7, 8 bolívares para el pasaje, anda vete, y a veces ese anda vete llegaba y para atrás. No me probaban ni nada. Y cuando me probaban, cónchale, pero tú tan flaco y no corres nada. No tenía ese talento de decir, vamos a firmarlo. ¡Ah, qué impresión! No, lo que había era mucha disposición. Fue cuando llegó el año 95 y me ve Domingo Carrasquel. ¿Cómo te viene a Barquisimeto? ¿Cómo se da esa decisión? Una fiesta no, un campeonato de los créditos de Venezuela, un desfile, que hablaban los famosos desfiles en el Poliero y todo eso. El señor Vilche de las Torres conoció a Alfonso Chico Carrasquel y le dijo, mira, hay un muchacho en Petare, Luis Ojo, tremendo piche. Yo tenía como 3, 4 años que no pichaba ya. Yo quiero que tú lo veas. Y él, bueno, Alfonso en esa época estaba con Cardenales. Domingo lo tenía acá y bueno, me dice, mira, tienes que irte para Barquisimeto en febrero. Y bueno, agarré mi autobús en el Nuevo Circo y me vine. Tuve 2 días solamente. Domingo me dice, ¿puedes venir en junio? Yo, claro que puedo venir en junio. Llegó junio y no pude porque, bueno, como decíamos en la casa, no había fuerza. Como decimos acá, no había dinero. Mi familia decía, no podemos, ¿cómo hacemos? Y no fui. Fue cuando entonces, en octubre, ya a mí desde junio a octubre nadie me llamó, nadie me dijo nada. Y llegaron al barrio el señor Vilche con el señor Pedro López, que para descanse los dos, en una camioneta. Me fueron a buscar. Y yo, wow, señor Vilche, algo bueno viene, pero estaba jugando yo pelotica de goma en el barrio. Me dice, mira, necesitamos que acompañes a Luis Tesma, otro pelotero de las Torres de Petare, porque ya tú fuiste para Barquisimeto, para que no se vaya solo y así tú lo acompañas. Y yo, wow, o sea, pero y Luis, o sea, ¿y qué pasó conmigo? No le pregunté nada. Ah, bueno, está bien, pero es que yo no tengo dinero. No, nosotros le damos el dinero para que se vaya. Eso era el otro día. Llego yo el otro día y voy bajando, pero yo me llevé mi guante. Si yo lo que tenía era el guante.
Al amigo le quité un pantalón prestado, que era el famoso pantalón azul. A otro le quité los zapatos y así iba. Y me llevé mi bolsito a Barquisimeto. Cuando llegamos acá, a Barquisimeto, yo me senté en las tribunas porque el que iba a practicar era mi amigo. Y ahí viene Domingo Carrasquel caminando. Y en la segunda vez que pasa, se me queda viendo y me dice, ahí donde sale el eslogan, el muchacho de Petare. Me dice, oye, ¿tú no eres el muchacho de Petare? Y yo le digo, sí, sí, soy yo. Mira, Domingo me formó un lío, hermano. ¿Qué? Como que si yo era hijo de él. Que Dios lo tenga en su gloria. Sí, que Dios lo tenga en su gloria. Gran Domingo Carrasquel me formó ese lío. ¿Qué tal? Y yo, no, pero es que usted no me dio, no, yo no tenía real. Empezamos a discutir ahí no a discutir, él me decía y yo le decía. Y baja para que te uniforme y tal. Y bueno, yo bajé mi uniforme. De ahí duré 19 días. Y al segundo día de las prácticas votaron a mi compañero, a Luis, que me dijo, yo me voy para la cara. No, yo me voy contigo. No, tú te quedas. Pero en el nuevo circo compramos una estampita de Jesucristo con la Virgen María. Y él me dijo, toma, tú te quedas con esto que tú vas a firmar. Y él se fue para Caracas y me quedé yo solo aquí. Bueno, ya tú sabes. Dándole, Domingo me puso en la villa y ahí estábamos dándole de 180 peloteros. Te puedes creer que el único que firmaron fue Luis Ojo. Wow. Una cosa increíble. ¿Qué significó eso para ti en lo personal? Lo primero que me vino a la mente fue mi papá, por supuesto. O sea, fue un momento más allá de la parte familiar que era un logro porque yo sé el sacrificio que pasó mi familia para que yo lograra mi objetivo. A lo mejor no pensaba si iban a ser como pelotero, pero la primero que se vino a la mente fue mi papá. Y la respuesta de mi papá, ajá, o sea, ya te firmaron. ¿Y qué va a pasar ahora? O sea, era una persona que, como digo, no sabía el concepto de lo que era firmar a la profesión, ni yo. Porque yo firmo y me mandan para Barinas, jugar con los maiceros de Barinas. Pero yo decía, yo no firmé con los maiceros de Barinas, yo firmé con Cardenales de Lara. Sí, pero esta es una sucursal de los Cardenales. Pero fue un momento muy especial que, te digo honestamente, para mí lo más importante era firmar un contrato, porque yo no tenía pensado ni siquiera ser Grandes Ligas. Había mucha pasión, mucho amor por el deporte, pero sabía contar, sabía que las condiciones no estaban ahí, que había mucho corazón, pero bueno, Dios te recompensa con el trabajo que uno hace. Cuéntanos qué estabas haciendo, cómo te enteraste que finalmente se iba a dar la firma y que ibas a ser tú el único. Dijiste que bueno, lo primero que te vino a la mente fue tu papá, pero ¿quién fue la primera persona con la que tú compartiste esa noticia y cómo fue ese proceso de firma? Sí, supongo que después de tanto luchar, tanto batallar, wow, ver que aquello se estaba cristalizando para ti, debe haber sido un momento bastante excitante, ¿no? No, imagínate, emocionado, fue algo muy, muy bonito. Me vino a la mente mi papá, pero con la primera persona que hablé fue con mi hermano que trabajaba en Caracas, en su empresa. Yo tenía su número, lo llamé y le dije, hermano, firmamos y tal, todo chévere. Pero el proceso fue duro. Después de tantos peloteros cesanteados día tras día, quedamos 7. Donde estaba Cristóbal Colón, también estaba en esa lista. Y a mí me firman porque hubo uno que se lesionó, que era el que iban a firmar. José Velázquez se llama. Por cierto, hablé en estos días con él, me escribió por Instagram y me contenté muchísimo. Pero él era el que iban a firmar. Él se lesiona y recuerdo que en esa lista de los 7 que quedamos, nos llama Humberto Oropesa y Domingo Carrasquel a la lomita aquí en el Antonio Herrera Gutiérrez y nos llama y nos dicen, muchachos, de los 7, bueno, han hecho un excelente trabajo, pero lamentablemente tenemos un solo contrato. Uno de ustedes va a salir firmado el día de hoy. Bueno, empezamos a vernos las caras. Y a todos éramos infield, porque ellos querían firmar un infield ese año. Nos vamos al campo corto y, bueno, ¿quién le va a dar primero? ¿Quién le da primero? Y ahí sale el eslogan, yo mismo soy, yo voy. Y empiezo yo primero, que eso, de hecho, tenía el brazo muy bien. Y entonces, quedé yo y otro, fulano de tal y Luis Ojo. Se van otra vez, 3 tiros más a primera y todo eso. Y termina la práctica. En lo que terminó, bueno, nos fuimos todos al loque, empezamos a hablar, oye, flaco, tú lo hiciste bien, todo el mundo me dijo, Luis, tú lo hiciste muy bien. Y empezaron a llamar a gente, Freddy Urdaneta, que era el trainer, y el Clovis, que en paz descanse, empezó a llamar pelotero, fulano de tal para la oficina, ese fulano de tal bajaba llorando, fulano de tal para la oficina,
A mí me llamaron de cuarto. Y los 3 primeros bajaron llorando que lo habían mandado para su casa. O sea, habían 2 cosas. O te firmaban o te mandaban para tu casa. Luis Sojo, el de pantalón azul. Sojo. Y ya. Bueno, cuando yo enfrento a Domingo hacia la oficina, ahí me dio de todo. Yo dije, bueno, lo que yo no quería escuchar era, gracias por venir, tienes que irte para tu casa. Y la tembladera, tú sabes, tenso. Domingo me dijo estas palabras así. Las primeras palabras de Domingo fueron, tú sabes que jugar béisbol profesional no es fácil. Cuando él me dijo eso, yo dije, wow, este señor me va a firmar. Y, ¿sabes eso? No, sí. Que entonces, bueno, empezó, como decir, ese sermón que le dan a uno, tienes que tener mucha dedicación, mucha disciplina, esto es así asado. Y bueno, yo te voy a firmar. Cuando me dijo así, puse la cabeza en el escritorio, me puse a llorar y bueno, vamos arriba, ahora es que tienes que trabajar, me dijo. Y bueno, eso fue un momento muy, muy bonito en mi vida y tengo a Domingo así cuando me dijo esa palabra. ¿Y te dijo cuál habían sido esas características que le llamaron más la atención? Fíjate que nunca me lo dijo a mí, sino hasta el día que firmé con Toronto, que se lo dijo a Epi Guerrero. Aquí el único que tiene Guáramo para jugar pelota es este que está aquí. Ese es el que tú tienes que firmar. Era más la disposición, el deseo, las ganas. Cuando yo salí al terreno de juego, o sea, para mí no hay un mejor pelotero que yo. Yo creo que eso fue lo que me llevó a mí a dar ese salto, porque mentalmente y físicamente yo estaba muy bien. Y cuando yo salía a jugar pelota, a mí no me importaba quién estaba enfrente de mí. Yo siempre me sentía el mejor y no era el más talentoso. Pero bueno, era quizás y por eso que hablo mucho de la parte mental. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Luis Sojo, en breve con mucho más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Luis Sojo. Luis, nos decía entonces que se da esa gran noticia, la tan ansiada firma en el béisbol rentado, que tu papá en el momento no la entendía, tu mamá y tus hermanos quizás sí. Pero entonces, bueno, resulta que te mandan para Barinas, para los maiceros. Entonces tú decías, bueno, la concepción que uno tiene es que me firman y arranco con el Cardenales de Lara. ¿Qué pasó allí entonces cuando te mandaron para Barinas? No, fue muy cómico porque en realidad no sabía, no entendía el por qué me habían mandado para allá. Claro, después me lo explicaron y llegué a Barinas y muchos peloteros me decían, y el coach Armando Chacón, que fue mi manager allá, me decía, de aquí tienes que salir para allá. No me lo decía a mí, nos lo decía a todos. Este es como decir el trampolín para llegar al Cardenales de Lara. Lo que ustedes hagan acá va a ser algo muy importante para ustedes y iniciar una carrera en el béisbol profesional. Y de ahí, bueno, viene ese enfoque de hacerlo bien. Recuerdo que quedamos campeones, yo hice el todo de estrella. Tuve una temporada bastante buena y bueno, ya después el año siguiente vino la llegada acá a Barquisimeto, pero ese año en Barinas fue cuando firmo, porque yo primero firmé acá con Cardenales y posteriormente con los Azulejos de Toronto con el señor Epi Guerrero. ¿Cómo se da esa firma? Se dio muy cómica también, porque bueno, yo era como decir el comodín, porque no era yo. Epi fue a ver a este muchacho José Boada, que estaba catalogado el próximo Luis Leal, pero tuvo un problema en el brazo, lanzó ese día y no le gustó mucho lo que vio Epi, así, porque Epi era una persona que decía las cosas y no le importaba quién tuviera. No, a mí no me gustó esto. Y cayó un palo de en el cuarto inning. Pero resulta que en ese juego yo vi 2 hits, un hit en el primero y un doble en el tercer inning, y hice un par de jugadas en el campo corto y a Epi le llamó la atención. ¿Y dónde salió este flaco? ¿Qué tal? Y entonces, bueno, él tenía que ir para Caracas, pero bueno, antes de San Antonio del Táchira salían vuelos quizás una vez a la semana, cada 3 días, y tuvo que quedarse. Y al otro día, vamos a jugar otra vez. Obviamente ya Epi fue de espectador, no fue a ver al pitcher, sino que fue a ver al equipo en realidad porque no tenía nada que hacer. Y bueno, creo que di 3 hits en ese partido, me la comí nuevamente en el campo corto. Volvió a llover y estamos todos en el dogado. Y Domingo empezó, saca el contrato, firma el hombre, fírmalo. Y en esa época muchos peloteros ya estaban firmados para los Estados Unidos. Estaba yo y otros peloteros que no recuerdo el nombre, que no tenían contrato.
Y empezaron como a corear, saca el contrato, empezaron a echarle broma a Epi. Epi me veía, pero es que no, está muy viejo, tiene 19 años, eso no lo van a permitir. Y Domingo, sácalo. O sea, fue una cosa, bueno, que si hubiera visto los teléfonos de hoy en día, eso hubiera quedado para posteridad. Y Epi sacó el contrato y yo le dije, mire señor, saque ese contrato y no me dé nada, yo le quiero firmar. Y bueno, esas palabras creo que lo tocaron a él y eso, y firmé el contrato ahí y me llamó, eso fue en la noche, después del juego, no jugamos, suspendieron. Me llama al lobby y wow, me está llamando Epi, ¿verdad que ya me van a votar? Decía yo, sí, ya acabo de firmar el contrato. Y me dijo, mira, es que te estoy llamando porque tenemos que hablar del monto que te voy a dar. Ah, pero es que le dan dinero a uno. Sí, tenemos que darte un dinero, una bonificación. ¿Cuánto me van a dar? $2,000. Yo nunca había escuchado tanto plata junta y cuando lo cambié. Y eso fue, bueno, algo. Y le dije a mi papá, esa vez hablé con mi papá y le dije, mire, acabo de firmar un contrato para Estados Unidos, yo no sé para dónde voy. Yo creo que es Toronto. Y además de eso, me dieron plata. En serio, sí, tal. Y bueno, y ahí salió la firma con los Azulejos de Toronto. ¿Qué hiciste con esos $2,000? Bueno, lo primero que hice fue, me recuerdo un día que estábamos en Petare, en la casita, y veo el techo así, y le digo a mi papá, vamos a arreglar ese techo. Me dijo, no, esos realitos son tuyos, ese dinero tú no lo vas a tocar. Y yo, papá, vamos a arreglarlo. No lo vamos a arreglar. Obviamente no le hice caso, a la semana ya hablé con un señor del barrio ahí, un albañil, y arreglamos el techo de la casa. Le compré la cocina a mi mamá, una lavadora chaca, porque no había automática, su neverita, o sea, puse la cocina chévere y me quedaron 5,000 bolívares que me fui felizmente para la Quinta Leonor, aquella época allá en Caracas, y ahí se acabó el bono. Me fui a la República Dominicana y bueno, a seguir cumpliendo ese sueño que todos nos trazamos. ¿Cómo fue el llegar a la República Dominicana? Porque era la primera vez que salías del país. La primera vez que salía del país fue una experiencia, bueno, también inolvidable, porque cuando tú sales de tu casa por primera vez, empiezas a extrañar a la familia, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a los amigos, el día a día del barrio, todo ese tipo de cosas, pero bueno, ya venía el enfoque de decir, el béisbol es todos los días, el béisbol es trabajar todos los días, mantener una disciplina, y fue una gran experiencia. Tú dices que cuando estaban por llamarlos, todos los que estaban ahí esperando era en infielder, porque eso es lo que estaba buscando también el Cardenales. Pero, ¿cómo llega el infielder Luis Sojo? ¿Llega de forma natural o alguien te guió para que fuera al shortstop, por ejemplo, o a la segunda base? Sí, mi hermano es el que prácticamente me inculca el béisbol, me pule esos tipos de cosas. Y bueno, en esa época había una persona que se llama nada más y más que David Concepción, que todo el mundo quería ser como él, incluyéndome. Y fue la posición que era como que la que más llamaba la atención. Yo piché toda mi infancia, desde los 6 años hasta los 15, que ya después de ahí no piché más, pero me gustaba mucho pichar. De hecho, el señor Biche decía que él pensaba que me iban a firmar como pitcher, porque que era mal, no tenía una recta poderosa, pero sabía pichar. Y el campo corto me desenvolvía bien, no tenía unas manos prodigiosas, pero yo siempre me consideré que yo estudiaba mucho el béisbol. O sea, yo manipulaba el juego de una manera que eso me hacía las cosas un poco más fácil. Y bueno, firmo como campo corto. A Domingo le gustaban mis desplazamientos, mis movimientos, porque eran muy parecidos a los de David, pues yo lo imitaba en todo. Y ese juego, bueno, le captó tanto a él como a Epi. Y era la posición que todo el mundo quería jugar. David Concepción también era muy delgado en sus inicios. Delgadísimo, él era más flaco que yo, le decían arpa vieja. De hecho, Osvaldo Guillén me dice arpa vieja a mí, porque obviamente el parecido que había cuando yo comencé. Y bueno, David ha sido una inspiración toda mi vida y que hoy en día puedo decir que es mi amigo. Luis, estuviste en República Dominicana. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Y háblanos de cómo y cuándo se da el llamado entonces para irte al norte. Mira, ahí tuve toda la Liga de Verano, que era 3 meses, en el complejo de los Azulejos de Toronto, que era de Epi Guerrero, duré 1 mes y después 3 meses. Fueron 4 meses que duré, fueron 3 meses de temporada. Vine acá a Venezuela, donde
Cardenales me da la oportunidad de estar con el equipo porque comencé en la liga paralela, tuve un fin de semana, se fue el famoso accidente que tuve y Ozzy Vigil dijo que él no quería que yo me fuera para Barinas, sino que lo dejaran aquí después que me recuperara. Y ahí vine acá a Venezuela y quedé novato del año. Ahí me dicen, vas a República Dominicana otra vez. Yo no la pasé mal en Dominicana, pero no quería ir para allá, ya tenía 21 años. Y yo le digo, no, yo no voy para Dominicana, empecé a pelear con Epi Guerrero. Bueno, por eso es que te votan, y yo le digo, vóteme, pero yo no voy para Dominicana, yo quiero ir para Estados Unidos. Y me fui y me cambiaron el contrato, Epi cambió el contrato, Epi tenía mucha fuerza en la organización, y me mandan para los Estados Unidos a jugar clase A, pero me fue muy mal, muy mal. Y cuando llegué ¿A qué atribuyes eso? Bueno, no sé, béisbol. Béisbol es algo que impredecible. Tú no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. Tú nada más sales a jugar y esperas que los números se den. Cuando llego acá a Venezuela, que llega Epi otra vez, porque él llegaba en octubre, noviembre, con los contratos. Y me dijo, mira, te fue mal el año pasado. Te voy a dar este contrato, como si esta es la última oportunidad que tú vas a tener. O si te va mal, créeme, no puedo hacer nada por ti, te van a votar. Ya vas con 22 años. Vas con 22 años a Estados Unidos. Bueno, ese año tuve una buena temporada acá en Venezuela y yo decía, pero bueno, estás jugando en Venezuela con grandes ligas, AAA, una liga que estaba catalogada entre AA y AAA, grandes peloteros, y vas para clase A, ¿qué? Tú tienes que comerte esa liguita. Bueno, yo creo que voy a la parte mental nuevamente. Así fue, quedé más valioso del equipo. Di 156 y fui al Juego de Estrella. Bueno, una temporada de ensueño y el año siguiente me mandaron para AAA. Yo no pasé ni por clase A fuerte ni por AA, sino que me mandaron a AAA, como decía, la prueba de fuego este muchacho ya con 24 años y gracias a Dios me fue bien. Hablamos de cómo fue esa experiencia. En ese me fue bien. Bueno, fui al Juego de Estrella también, que en aquella época iba al Juego de Estrella, y esta también, ir al Juego de Estrella es algo que para un pelotero es un reconocimiento de tu gran labor, ¿no? De la primera mitad. Y ahí fui y empecé como a ver esos peloteros que estaban sub y baja en Grandes Ligas. Yo, este tipo está en Grandes Ligas hace 2 semanas, este está hace un mes. Y entonces como que te empiezas a decir, yo puedo competir contra este tipo. O sea, el nivel mío no es tan malo, ya venía ya en ascenso, ya venía viendo a un Luis Ojo totalmente diferente y la gente me está viendo con otros ojos, ¿no? Y el año siguiente, que fue el llamado, fue cuando fui al Juego de Estrellas, quedé co-MVP con Juan González, ese puertorriqueño. Él dio 2 jonrones, yo batí de 5-4, me robé 2 bases, o sea, fue algo. Cuando llegamos a Syracuse, porque ese juego fue en Las Vegas, Nevada, cuando llegamos a Syracuse después del receso de Juego de Estrella, jugamos un par de partidos en casa y ahí vino el llamado, me llamó el manager a la oficina y me dijo, te vas para Grandes Ligas. ¿Qué sentiste en ese momento y quién fue la primera persona con la que quisiste compartirlo? Bueno, no, sentí la gran emoción de decir, wow, Dios me sigue bendiciendo con estas cosas. Porque como te dije anteriormente, yo ni siquiera pensaba llegar a Grandes Ligas por las condiciones que tenía. Ya yo había logrado mi objetivo, que era firmar un contrato y decirle a mi papá, sí se puede. Y vinieron pasando cosas bonitas. Llego y dije, bueno, ya de aquí para adelante. Eso sí lo tomé más tranquilo que quizás que la firma con Cardenales. Porque yo decía, no, Dios me está poniendo ahí porque yo puedo. Ahora voy a ir a competir. Ese día llamé a mi hermano porque iba para California. Cuando llegué a California, de hecho, lo llamé, que era la única persona que me podía comunicar porque era el único que tenía un teléfono a la mano. Y ese día pude conectar mi primer día en Grandes Ligas, que bueno, con una carrera empujada. Y yo dije, estos son regalos que me está dando Dios. Vamos para arriba. Dios, tienes que seguir adelante y todo lo que venga. Ya de aquí para adelante, todo es fácil. Bueno, tenemos que hacer una pausa en esta conversación con Luis Ojo. En la próxima parte vamos a hablar de cómo fueron llegando esos títulos, esos anillos, porque además también se le conoce como el Señor de los Anillos. Vamos al corte y regresaremos con más.
La historia de los grandes bateadores de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional tiene en Luis Sojo a uno de sus más ilustres protagonistas. Bendecido por Dios con una especial habilidad para hacer contacto y llevar la pelota hacia todas las bandas del terreno de juego, este infielder nacido en Petare, estado Miranda, el 3 de enero de 1965, finalizó su carrera de 21 temporadas con promedio de 321 puntos, el más elevado entre los hiteadores derechos y el segundo más destacado del circuito, detrás del 325 obtenido por el también inmortal Víctor Davalillo. Sin embargo, para llegar allí tuvo que recorrer un largo camino. Todo comenzó en el campeonato 86-87. Un avesado hombre de béisbol, el entonces manager de Cardenales de Lara, Osvaldo Virgil, advirtió la innata habilidad para batear del muchacho de 21 años. Enseguida, el dominicano lo insertó en el line-up como camarero o campo corto, pero cuando el infield crepuscular se congestionó con la presencia de figuras más experimentadas como Fred Manrique, José Escobar y Alexis Infante, el genial estratega buscó un puesto en el line-up para Sojo y lo colocó en los jardines, apelando sabiamente a aquello de que quien coge Rollins, coge play. ¿Y de qué manera?, respondió el imberbe pelotero a su manager. Al terminar la ronda eliminatoria, Sojo mostraba promedio de 326 con 42 hits en 100. Avanzamos en esta conversación con Luis Sojo en 60 minutos con José Luis Yepes, ya en la última parte, agradeciendo por supuesto a nuestros buenos amigos de Biohotel Suite que nos están permitiendo en sus instalaciones poder desarrollar esta entrevista. Luis, bueno, hubo la firma en el profesional con Cardenales, hubo la firma en Grandes Ligas con los Blue Jays, bueno, después fueron viniendo los campeonatos. Háblanos de esos momentos, porque además esa gran cantidad de campeonatos, esa cantidad de anillos, tanto acá en Venezuela con Cardenales como en Estados Unidos, y wow, después con nada más y nada menos que con los Yankees de Nueva York, se te conoce como el señor de los anillos, pero además también, y lo decíamos en la conversación que tuvimos en el canal, tu nombre se asociaba como una especie de amuleto de buena suerte para un equipo, ¿no? Bueno, sí, fueron momentos muy bonitos. Yo siempre digo, bueno, por eso que yo siempre pongo a Dios adelante, porque si los marineros de Seattle no me dejan libre, quizás no llego a los Yankees, ¿no? Pero tenemos que empezar con Cardenales de Lara, donde ese campeonato del año 91, que fue algo que ahí inició esa camada de anillos, por llamarlo de una manera, 4 campeonatos acá en Venezuela, uno como manager. Después llego de Toronto, voy a Los Angelinos. O sea, en esos 4 años del año 90 al 95 fueron como muy golpeados, ¿no? En el año 96 comienzo con los marineros y me dejan libre. Y ahí viene la llegada a los Yankees de Nueva York, donde fue una experiencia única, José Luis, porque a pesar de que ya había estado con 3 equipos en Grandes Ligas, no sentí eso. Yo siempre me consideré una persona ganadora, competitiva, una persona que quería lo mejor para mis compañeros, y no veía eso, a pesar de que estaba en Grandes Ligas, porque pierdes partidos y ganas partidos y no pasa nada, ¿entiendes? Cuando tú ganas hay que celebrar, cuando pierdes aprender de esas derrotas, y eso lo vi yo cuando llegué a los Yankees de Nueva York. Entonces yo decía, bueno, todo esto tenemos que inculcarle a los peloteros allá en Venezuela. Y vinieron 2 o 3 campeonatos más. O sea, que era que ganábamos en Nueva York y ganábamos acá también. Y eso a mí me fortaleció muchísimo, ¿no? Y trataba siempre de inculcarle a los jóvenes de que cuando tú sales al terreno de juego, tienes que dar lo mejor de ti. Y Domingo siempre me lo decía, son 2 horas y media que tú trabajas. Tú puedes llegar a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, pero en realidad tú empiezas a trabajar a las 2 horas y media cuando empieza el partido. Porque el trabajo que tú vienes haciendo todo el día de la preparación, la parte física, coger rol y todo eso, pero el enfoque es cuando la gente te está viendo en televisión, cuando los fanáticos están en el estadio, ir a ver a Luis Sojo en este caso. Entonces, siempre traté de inculcarle eso, y con los Yankees yo viví todas esas emociones, y más allá de ganar los anillos era una experiencia única, porque tú puedes ganar anillos con cualquiera, con el respeto de los demás equipos, pero los Yankees siempre van a ser los Yankees. Claro. Además tiene como compañeros digamos también de juego, digamos unos compañeros que tú sabes que a la vuelta de poco tiempo van a estar en el Salón de la Fama. Bueno, imagínate, qué orgullo, honor estar al lado de Derek Jeter, Mariano Rivera, tener un Bernie Williams, un Tino Martínez, Polo O'Neill, personas que
que al igual que yo, queríamos lo mismo. Y lo que se vivía en el crujado es muy importante, ¿entiendes? Porque ahí empieza también todo lo que tú quieres lograr en el terreno de juego. Oye, ¿quién picha hoy? Las informaciones. Ahorita el pelotero lo que anda es con un teléfono en la mano. Ahorita el teléfono poniéndolo en TikTok, poniéndolo en... Cada quien hace con su vida lo que le da la gana, pero en aquella época no había nada de eso. Era el enfoque de agarrar un bate, echarle perrulla, limpiar el guantecito y ver quién va a lanzar. Entonces las conversaciones eran esas. Mira, hoy picha Randy Johnson. ¿Cuál es el ajuste que tú le vas a hacer? ¿Cómo le vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a atacar? Todo ese tipo de cosas. Y siempre tú estabas metido en el partido y bueno, es algo que aprendí mucho. Bueno, y Grandes Ligas es Grandes Ligas, pero no, es indudable que los Yankees de Nueva York son los Yankees de Nueva York, ¿no? ¿Cómo fue esa contratación, esa firma para los Yankees? Y sobre todo, digamos, yo diría que hay que destacar mucho, Luis, que fíjate que aunque una de las cosas que te decían que estabas llegando a la firma tarde en cuanto a edad, mira, has logrado hitos únicos en Venezuela, la cantidad de hits, los títulos de bateo, todo eso, ¿no? Sí, de verdad que bueno, mira, yo soy un bendecido, hay que decirlo así, yo creo que todos lo somos, pero cuando tú sacas a relación todas estas cosas, bueno, uno tiene que poner soberano siempre adelante, ¿no? Pero sí, los Yankees fue ya, los marineros me ponen en waivers que llaman, que te sacan del roster y entonces, bueno, quedas como entre agente libre y no, porque alguien tiene que tomarte. Y ya faltando 20 minutos, la primera llamada que vino fue la de los Yankees. 20 minutos para que se acabe el lapso de 72 horas de quién te podía agarrar o no, si no te dejaban libre. Recuerdo al fallecido Bob Watson, que jugó acá en Venezuela, era el gerente general, y una voz muy fuerte, me dijo, Luis, how are you? ¿Cómo está todo? Te habla Bob Watson, gerente general de los Yankees de Nueva York, te acabo de decir que te acabamos de cambiar. Y yo, wow, los Yankees. Pero los Yankees están de primero, los Yankees están buscando de ganar. Y la casualidad que el año anterior, en el 95, que fue la primera vez que los marineros fueron a un playoff, nosotros le ganamos a los Yankees para pasar a la final de la Liga Americana. Y yo dije, bueno, algo bueno deben tener para mí. Obviamente, cuando eso pasó, tú no sabías cuál iba a ser tu futuro, porque era 2 meses que faltaban de temporada, más los playoffs, ganamos la Serie Mundial, pero ¿qué va a pasar el año siguiente? Que era lo que me tenía a mí preocupado. Pero gracias a Dios me fue bien en los playoffs, me fue bien en la Serie Mundial, y los Yankees en febrero, en enero ya me están ofreciendo contratos. Y de verdad que bueno, fueron 7 años como pelotero ahí que fue una experiencia única, definitivamente. Luis, que tu nombre haya dejado tanta huella como ha dejado en el béisbol profesional, tanto en Venezuela como en Grandes Ligas, que tengas acá en el estadio un sitio específico donde vas a recordarse por generaciones tu participación y tu actuación. ¿Cómo toca eso al ser humano? Wow, mira, es algo increíble, ¿no? Cuando tú terminas tu carrera, que tú no te das cuenta cuando pasan 21 años. Simplemente dice, te toca retirarte. Y que después que te retiras, vienen y hacen un busto en mi honor, conjuntamente con mi mejor amigo, y una placa con Giovanni Carrara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Eso de verdad te llena de mucha satisfacción. Vienen logros como Salón de la Fama acá en mi país, Salón de la Fama del Caribe, cosas buenas. Y tú empiezas a reflexionar y a ver, haces como decir un recorrido por tu carrera. Y tú dices, wow, pero yo no fui tan mal pelotero. Pero también, bueno, fíjate todo lo que hemos hablado, todos los sacrificios, todas las cosas que tuve que pasar para lograr mi objetivo. Y bueno, yo creo que tengo que darle gracias a Dios por darme la fortaleza mental, física, para poder haber logrado todas estas cosas. Y vino el libro y vinieron los programas en los que obviamente además con esa camaradería que tienes con tantos ilustres jugadores del béisbol, bueno, se te ha facilitado, por decirlo de alguna manera, aunque eso es trabajo, eso no es gratis tampoco, el tener, digamos, lo más granado del béisbol de Grandes Ligas compartiendo contigo en tu programa. Háblanos acerca de cómo ha sido esa experiencia tuya comunicacional. No, una gran experiencia, ¿no? Y esto lo hago con mucho respeto a lo que ustedes hacen, porque no es fácil. No es fácil estar enfrente de una cámara, de tener a una figura que tú dices, wow, ¿qué le pregunto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo?
todo ese tipo de cosas, ¿no? Miguel Bastida, conjuntamente con mi esposa y mi hija, en los live, en el programa La Estrella Invitada, siempre, bueno, nos preparábamos, y yo creo que lo que me llevó a mí a tranquilizarme fue cuando entrevisté a Maite Delgado, porque fue como un reto para mí. Y cuando ella me responde por Instagram y me dice, sí, ¿cuándo lo quieres hacer? Y le digo, bueno, ponte de acuerdo con mi productor. Y yo le dije a mi esposa, me contestó Maite Delgado, ¿ahora qué le pregunto yo a esta mujer? Y entonces, fíjate, desde ahí, José Luis, empecé a escribir las preguntas, lo que quería hacer, todo ese tipo de cosas, porque yo lo hacía espontáneamente. Era una jocosidad. Hacía un esquema. Y le dije, bueno, Maite, tú me pusiste a mí, anoche no dormí, estoy sudando aquí, me hiciste vestir bien. Y me preparé, cuando le enseñé me dijo, me encanta que hagas eso, de verdad te felicito. O sea, y esas palabras para mí fueron, bueno, muy valiosas, porque a partir de ese momento empecé a prepararme un poquito más, porque ya me estaban viendo niños, ya me estaban viendo damas, adolescentes, y que ese impacto positivo que nosotros a través de la cámara podemos mandarle a esos jóvenes y a todas las personas es muy, muy importante, porque puedes mandar ese mensaje positivo, ese impacto positivo, pero también el negativo, con las cosas, con las actitudes y las cosas que tú puedes hacer en cámara. Luis, te voy a mencionar una serie de nombres y me dice la primera palabra que te venga a la memoria. Cuando te digo Cardenales de Lara. Gracias, definitivamente. Petare. Mi barrio, ¿cómo se llama? Mi entorno. Los Blue Jays. El equipo que le dio la oportunidad de ser Grandes Ligas a Luis Ojo. Los Yankees. El equipo que le dio la oportunidad de ganar anillo a Luis Ojo. Béisbol. Mi vida, mi pasión, todo. Luis, Venezuela. El mejor país del mundo, en el cual aquí nací y aquí quiero que entierren mi resto. Luis, ahora mirando a esa cámara, esto lo hacemos con todos los invitados. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Luis Ojo? Wow. Bueno, como una persona que entregó su vida por un deporte, que ha entregado su vida por su familia, una persona que ayuda al prójimo sin interés alguno, sin ningún tipo de retorno al respecto, porque vengo de un barrio donde mi familia siempre estuvo conmigo y siempre he querido que la gente de una manera u otra pueda lograr su objetivo, así como yo lo logré en la vida. Y esa es la razón de ser de la Fundación Luis Ojo. Es la razón de ser de la Fundación Luis Ojo, que viene con 2 eventos este año. Me permite el día 17, esta semana, sábado 17 de diciembre, en el Club Kilobatico, donde vamos a tener un compartir con las leyendas del Cardenales de Lara, muchos niños, ambiente musical. Y el lunes 19, el torneo de golf de Cardenales de Lara, también a beneficio de la Fundación Luis Ojo, en el cual vamos a pasar maravillosamente bien con grandes invitados como David Concepción, Freddy García, Bob Abreu, el Toro Zambrano, Carlos Guillén. Y hay una sorpresa que ojalá dé la noticia hoy para que la gente se deleite con estas grandes figuras del béisbol venezolano. Luis, muchas gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de esas hojas de vida tuya, que obviamente aquí no hubiésemos podido durar todo el día, porque tiene bastante que contar y sobre todo, a través de tu ejemplo, ser un motivador para las nuevas generaciones. Gracias por eso, Luis. Muchísimas gracias. Y en la cámara y la producción de Carlos Guerra, agradeciendo los espacios de Biotel Suite, José Luis Yepes. Será hasta una próxima oportunidad en 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión y nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez.